Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? Así gano dinero en bolsa. Bueno, vamos con un nuevo case study. Esta vez va a ser de Roku. Como sabéis, hasta hace muy poquito esta empresa ha sido parte de la cartera de Visionaries Bolsa y bueno, recientemente saltó el último stop loss que teníamos pendiente y bueno, pues obviamente cuando hemos tenido éxito en una de las empresas queremos compartirlo con vosotros para que podáis ver cómo fue ese proceso de inversión, cómo fue, digamos, toda la vida, toda la duración de ese dinero que teníamos invertido en esta empresa, desde, digamos, la generación de la idea, desde que nos topamos con esta empresa por primera vez hasta que, digamos, salimos, ¿no? Con esos beneficios y obviamente también pasando por la entrada, pasando por todos estos, digamos, estas salidas, bueno, esas semanas que tuvimos que gestionar este valor de una manera determinada con el objetivo, obviamente, de que podáis todos vosotros aprender realmente cómo hacer para ganar dinero en bolsa, cómo hacer para, de principio a fin, cuáles son los pasos que tú tienes que tomar, digamos, para ser consistentemente rentable en los mercados. Bueno, ¿quién soy? Para aquellos que nos seguís en el canal de YouTube de Visionaries Bolsa recientemente, porque os habéis suscrito, bueno, pues hace poquito, pues bueno, me presento, yo soy Eloy RC, el creador de Visionaries Bolsa, que es el curso online donde enseño a la gente, a ti, te puedo enseñar a ganar dinero en bolsa consistentemente, a rentabilizar tus ahorros, que seguramente si estás viendo este vídeo sea uno de tus objetivos principales. Bueno, gracias por visitar el canal, gracias por estar viendo este vídeo, gracias por haberte visto otros vídeos, gracias por darle a me gusta, que sé que le vas a dar ahora mismo a me gusta en este vídeo, y también obviamente gracias por todos tus comentarios que hacéis, todas tus preguntas, porque al final eso nos ayuda siempre a entender un poquito mejor qué cosas vais buscando vosotros los seguidores, la audiencia que tenemos, qué preguntas tenéis, porque así obviamente podemos hacer vídeos que os gusten y que sobre todo os ayuden. Bueno, disclaimer, como siempre, antes de ver la información, todo lo que aquí que comentemos es obviamente puramente educacional. Esto es algo que yo hago a nivel personal, inversiones que hago obviamente con mi propio dinero y que quiero compartir con todos vosotros porque me apasiona la bolsa, seguramente como a ti, y quiero que veas un poco que en realidad ganar dinero en bolsa es fácil, ¿no? Entonces, esto, bueno, yo soy un youtuber y aquí estoy, digamos, haciendo este case study para que tú puedas aprender también de mis errores y también de las cosas que me salen bien. Consulta tu asesor financiero antes de tomar cualquier decisión. Si por algún casual se comenta algo de una posible inversión o lo que sea en este vídeo, tienes que saber que tu asesor financiero es el que mejor te puede ayudar, te puede asesorar, valga la redundancia, de acuerdo un poquito al perfil de riesgo que tú tengas, porque él es el que tiene que ayudarte a tomar esa última decisión. Bueno, idea de empresa, vamos a explicar un poquito de qué va Roku, qué es lo que hacen, a qué se dedican. Bueno, para los que no lo sepan, está en el sector de entretenimiento digital y producto que ofrecen, pues básicamente productos y servicios de streaming como dispositivos de reproducción multimedia, televisores inteligentes, reproductores de sonido o su propia plataforma de entretenimiento. Bueno, para el que no esté familiarizado con Roku, Roku básicamente es una especie de Netflix, es un proveedor de, digamos, servicios de streaming, como ponemos ahí, y básicamente en qué se diferencian con Netflix y como, o con Disney y demás y otros proveedores de streaming que podamos conocer, ¿no? Pues básicamente lo que hacen es vender una especie de dispositivo, una especie que tú conectas a tu tele y en ese momento tu tele se convierte en una Smart TV, ¿vale? No necesariamente tiene que ser una Smart TV, pero en el momento en que tú lo conectas con el Roku, pues al final el Roku obviamente va conectado al Wi-Fi de tu casa, a internet, y en ese momento pues ya tienes, digamos, ese entretenimiento online que podemos acceder, pues básicamente cuando pues nos conectamos a Netflix o lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que al final en Roku simplemente comprando este dispositivo que la verdad es que ronda unos 30-40 dólares si no recuerdo mal, la verdad es que es una inversión que tú haces, digamos, hoy, pero tienes, digamos, gratuitamente este contenido de por vida, ¿no? No es como Netflix que tienes que pagar o como Spotify que tienes que pagar mes a mes, sino que en Roku lo compras una vez y lo tienes de por
por vida. ¿Cómo ganan dinero además de, obviamente, vendiendo este dispositivo? Pues también ofreciendo la típica publicidad que podamos ver en la tele normal, ¿no? De toda la vida. Cuando nosotros estamos viendo la tele, pues al final te salen anuncios y demás. Obviamente, los anuncios de Roku serán más segmentados de acuerdo a tu personalidad, a tu perfil, etcétera, y sobre todo no son tan invasivos, porque además ya estás pagando algo, no son tan invasivos como los que podemos ver en la tele, que al final sabemos que son un rollo, ¿no? Entonces, esto es, digamos, una de las fuentes de ingreso que tiene Roku, como comentamos, pero también tiene esos televisores inteligentes, televisores Smart TV, que también están empezando a, digamos, a comercializar, y también reproductores de sonido como los típicos altavoces que podemos conectar con nuestra televisión y demás, con nuestros móviles, para tener también, pues eso, ¿no? Sonido de alta fidelidad en nuestras casas. Timing de la industria, el entretenimiento digital, como sabemos, se convierte en nuestro día a día, y Roku ofrece todas las facilidades para poder tener este tipo de servicios a nuestro alcance, ¿vale? Muchos de las situaciones en las cuales nos encontramos o se encuentran muchas familias es que muchas veces pues acabas de hacer una inversión en una compra en una televisión que precisamente a lo mejor no tiene esas características de Smart TV, porque al final pues prácticamente los precios se doblan o se triplican si ya tenemos una cierta calidad en esa televisión, y sobre todo solo por poder conectarse a internet pues ya suben, como digo, mucho los precios. Y sin embargo pues una tele que pueda ser plana, una tele que pueda ser moderna, que no necesariamente tenga que ser Smart TV, pues te puede costar muchísimo menos, y simplemente con este adaptador, con este dispositivo de Roku, pues al final puedes hacerlo que sea un Smart TV, y simplemente pues eso, con una inversión bastante más pequeña que lo que supondría si te comprases la tele Smart TV, digamos, de golpe, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está facilitando, como digo, a muchas familias y a muchos individuos a simplemente modernizarse, tener internet en la televisión y poder acceder, obviamente, a todos estos canales de streaming, pues a un precio que es mucho más módico. Por tanto, quizá está, digamos, acercando muchísimo esto que hoy en día es una realidad, que es el entretenimiento digital online, a muchas de las personas que existen en el mundo. Por tanto, está aportando bastante valor. Datos de interés: el producto estrella de Roku es el Roku Streaming Player, que este es el dispositivo que precisamente iba comentando, es decir, ese aparato que conectamos a la televisión. Bueno, en 2017 un 33% de los hogares estadounidenses tenían un reproductor de streaming. El Roku Streaming Player ha tenido un gran éxito en países como México, Canadá y Estados Unidos, donde ha logrado una cuota de mercado del 37%. Es decir, de ese 33% que estábamos comentando, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Que tenían ese un tercio de familias o de hogares que tenían digamos, un reproductor de streaming, pues básicamente el 37% de ese tercio básicamente es de Roku, ¿no? O sea, tiene una cuota de mercado que es bastante interesante, y obviamente mucha cuota de mercado aún más por expandirse. Por tanto, esta empresa podría incluso llegar a subir muchísimo más en el futuro. Entre sus principales competidores se encuentran Apple TV, Google Chromecast y Amazon Fire. Bueno, sabemos que el Apple TV es muy caro y realmente muchas personas dicen que no merece la pena, sobre todo que al final no lo acaban utilizando porque no es muy funcional y demás. Google Chromecast y Amazon Fire sí son un poquito más competitivos, pero bueno, hay que tener en cuenta que Roku es una empresa que solo se dedica a esto y está prácticamente batiendo a esa competencia, ¿no? Que puede ser Apple, que puede ser Amazon, que puede ser Google, que prácticamente son un oligopolio en cualquier cosa que se encuentran haciendo, ¿no? Por tanto, muchos méritos para Roku, porque, como digo, está teniendo una cuota de mercado que es súper interesante, y sobre todo haciendo mucho daño a la competencia y expandiéndose a un ritmo muy interesante. Además, Roku está innovando en el sector de streaming, ofreciendo su propia plataforma de entretenimiento de manera totalmente gratuita para el usuario, ¿vale? O sea, Roku está teniendo un canal que se llama Roku Channel, y que en ese canal pues también, como decimos, tiene su propia, digamos, variedad de contenido. Y además, en este Roku Streaming Player que comentábamos, también tienes acceso a Netflix, tienes acceso a muchos otros, digamos, proveedores, digamos, de otras empresas incluso. Por tanto, al final, digamos que te está dando todo el pack en un solo dispositivo, ¿no? Y obviamente, como decimos, con el Roku Channel pues también tienes, digamos, la posibilidad de no pagar a un Netflix o a un tercero, simplemente pues eso, tragándote el anuncio, digamos,
digamos, esporádico que pueda haber en esa película o en esa serie, al final tienes también una variedad de contenido muy interesante. Y bueno, al final, por ejemplo, en este canal de YouTube o en muchos otros canales de YouTube que consumimos, al final hay anuncios, pues los saltamos y listo, no hay ningún problema, estamos acostumbrados, ¿no? Siempre y cuando no nos obliguen a ver esos anuncios como pasaba en las televisiones anteriores y demás, al final no hay ningún tipo de problema y estamos, digamos, acostumbrados y no tenemos, digamos, mayor problema con ello, ¿no? Bueno, fundamentales. ¿Qué estábamos viendo en el momento en que Roku nos llamó la atención para, digamos, invertir en ella? Obviamente acabamos de comentar todos estos datos de interés, todos estos factores que la hacían una empresa muy interesante a nivel, digamos, la idea, ¿no? Y un poco el entorno en el cual se estaban moviendo, a nivel competencia, a nivel equipo directivo y demás, nos parecía muy interesante, pero obviamente lo que sabemos siempre es que no solo invertimos en ideas buenas, sino que también tienen que haber fundamentales, tienen que haber, digamos, dinero que se está, digamos, capitalizando gracias a esa idea, ¿no? Dinero que está llegando efectivamente a esas cuentas, a esas cuentas bancarias, por así decirlo, de la empresa. Bueno, tenía una capitalización de 9.1 billones de dólares, unos fondos de 305, es decir, 305 fondos de inversión ya tenían a Roku en su cartera de inversión, por tanto, pues ya había una confianza institucional detrás que nos hacía pensar que no estábamos invirtiendo en cualquier tipo de empresa, sino una empresa que realmente muchos institucionales también veían con gran potencial. El EPS, bueno, básicamente estamos viendo que en 2008, 2019 y 2020 incluso se proyectaba prácticamente en EPS negativo, ¿no? O sea, beneficio por acción negativo, pero eso, no hay que, digamos, tachar ya la empresa de por sí, porque sabemos que muchas de estas empresas, sobre todo si son innovadoras, si son nuevas, si son, digamos, recientes, por así decirlo, en muchos de estos casos la empresa se está centrando en facturar, es decir, todo lo que estoy ganando por esos nuevos usuarios que están empezando a comprar mi producto, están empezando a utilizar mi servicio, al final todo ese dinero que acaba llegando a las cuentas de la empresa, lo que hago es reinvertirlo, contratar a más personal, contratar, nuevas campañas publicitarias de marketing para que más gente obviamente me conozca y el día de mañana podré ganar, si hoy estoy ganando 1, mañana ganar 10, ¿no? Esa es un poquito la idea. Por tanto, esos beneficios es normal que sean negativos, es decir, que no estén, teniendo beneficios porque todo lo que están ganando, lo que están facturando, lo están reinvirtiendo. Y eso es una estrategia que para nosotros en Visionarium nos gusta muchísimo porque lo que queremos es que la empresa se expanda, que siga siendo, llegando al potencial máximo que pueda tener la empresa. Bueno, ventas obviamente, consistencia con aceleración en la facturación. Como estábamos comentando, lo que queremos ver es que sí, las ventas sí tienen que estar ahí, sí tienen que estar cada vez siendo mayores y en este caso, por ejemplo, lo vemos claramente. 39% aceleración en septiembre de 2018, en el cuarto trimestre, diciembre de 2018, también tenemos una aceleración del 46% y en marzo de primer trimestre de 2019 tenemos una aceleración de 51%, por tanto, cada vez vemos que estamos ganando más, por tanto eso nos interesa muchísimo. Bueno, el guidance, que como sabemos es cuáles son las expectativas de esta empresa a futuro, nos decía que su objetivo no es tener beneficios, sino invertir en su crecimiento, que esto es un poco lo que acabo de comentar en estas líneas, ¿no? De EPS y de ventas. Bueno, el técnico, como sabemos, es súper importante porque el precio al final es el gráfico, el gráfico es el precio es el rastro que va dejando el dinero, ¿no? Entonces, el gráfico que nos está diciendo que si la empresa empieza a cotizar cerca de máximos históricos, al final lo que está pasando es que, ¿qué pasa? Que hay mucha gente, no solo yo o tú, sino muchos institucionales con mucho dinero, digamos, que quieren invertir en esta empresa y que inevitablemente están creando una demanda, porque como ellos quieren invertir, por mucho que lo hagan silenciosamente para que nadie se entere de que ellos están, digamos, tomando una posición en el valor y despertar obviamente sospechas y que todo el mundo empiece a comprar, lo están haciendo silenciosamente, pero inevitablemente tienen tantos millones de dólares que tienen que invertir en esa empresa que finalmente acaba poco a poco el precio llegando cerca de máximos históricos. ¿Qué nos dice eso? Que no solo tenemos una idea de empresa que es muy buena y muy futurística y muy visionaria y que se está expandiendo, no solo además tenemos también que esa idea está siendo capaz de
facturar mucho dinero, como hemos visto en los fundamentales, sino que además los institucionales están también oliéndose que algo se está cociendo en la cocina y empiezan a comprar esas acciones. Cuando empiezan a comprar esas acciones, vamos a empezar a ver que el patrón o el gráfico que está teniendo la empresa en cuestión empieza a tener unas configuraciones que son bonitas, unas configuraciones que indican acumulación institucional. Y cuando indica acumulación institucional, indica que es cuestión de tiempo, de que empiece la cosa a subir más y tengamos un movimiento explosivo al alza, ¿no? Y eso es precisamente lo que pasó. Tenemos este gráfico, que es lo que estábamos viendo en su momento. Bueno, salida a bolsa el 28 de septiembre de 2017, como vemos ahí en ese gráfico que empieza en semanal. Tenemos una fase SML, Early Stage Market Leader, que es un nombre, una fase que hemos bautizado desde Visionary Bolsa, que significa un Market Leader en su fase temprana. Es decir, como hemos dicho, esta empresa es un líder de mercado, tiene competencias como Apple, tiene competencia como Google, Amazon y demás, pero aún así es capaz de tener una cuota de mercado muy interesante, incluso batir a su competencia. Por tanto, es el líder de ese nicho de mercado y además está en su fase temprana. ¿Por qué? Porque tiene aún muchísimo por expandirse. Por tanto, cuando vemos esa configuración gráfica en el cual el precio se está configurando, se está incubando, ¿qué es lo que viene después de una incubación, ¿no? Cuando un bebé está 9 meses en la barriga de su madre, está incubando, se está creciendo. ¿Por qué? Porque luego cuando salga de esa barriga, pues se va a hacer mucho más grande y va a empezar a crecer muchísimo, ¿no? Y esto es un poco una analogía de lo que pasa con el SML. Está incubándose, parece ser que no pasa nada, hay mucha acumulación institucional, se está cocinando poco a poco, digamos, la comida, pero de repente, ¡pum!, está lista y pega ese subidón al alza. El patrón que tenemos dentro de ese SML, vemos ahí un cap and handle y, bueno, dura básicamente esta fase 21 meses, por tanto está bastante incubado, bastante cocinado ya lo que se está cociendo. Bueno, volumen medio diario, 10 millones de acciones, que es lo que hacían diariamente. Por tanto, una empresa muy líquida, y muy interesante porque al final lo que queremos ver es eso, ¿no? Liquidez, soporte institucional, que la gente está entrando, está saliendo prácticamente como si nada, ¿no? Y al final eso indica que es una empresa que, llegado el momento, no vamos a tener ningún problema de entrada ni de salida. Bueno, gestión de entrada, como comentaba, teníamos esa configuración y de repente, ¡pum!, vemos ese gráfico semanal que explota, mucho price action, mucho volumen y obviamente tenemos éxito a la primera, es decir, entramos en ese valor, empieza a subir, se va alejando de nuestros stop loss, por tanto ya estamos en territorio en el cual vamos jugando con el dinero del mercado. Fecha de entrada 9 de mayo de 2019, precio de entrada $78.7. Volumen de entrada 56.746.600 acciones que se tradearon ese día en esa rotura a máximos históricos, superando esos $80, ¿no? Como vemos ahí. Y bueno, lo que indica es que prácticamente tenemos 5,6 veces el volumen medio diario que habíamos comentado en la diapositiva anterior. Por tanto, que indica que no son 4 gatos los que están invirtiendo, sino muchos fondos institucionales, como hemos comentado, que están entrando a comprar esas acciones, están metiendo mucho dinero a invertir. ¿Por qué? Porque están viendo que efectivamente tiene mucho potencial esta empresa a largo plazo. Posición, entramos con un 20% de nuestra cartera, por tanto estamos bien posicionados, confiamos mucho en nuestro criterio, confiamos mucho en que esto efectivamente puede ser una inversión muy rentable. Catalizador, resultados empresariales. Obviamente tenemos esos resultados empresariales que son tan buenos que es como que marca el timing perfecto, ¿no? De decir, vale, la empresa ahora sí que está empezando a facturar unas cifras muy interesantes, es el momento de invertir porque se nos va a ir, ¿no? Es decir, los próximos trimestres van a ser aún mejores y vamos a empezar a tener, hay que empezar a descontar el valor real que tiene esta empresa. Por tanto, esta empresa no vale $70 y pico, sino que vale mucho más, ¿no? Y es ahí cuando se produce ese catalizador, nosotros entramos y empezamos a disfrutar de estas ganancias que ahora mismo vamos a ver. Bueno, pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses y finalmente salimos de esta operación. Fecha de salida, 31 de enero de 2020, como he dicho, hace escasas semanas.
hasta escasos días. Motivo, salta el stop loss, obviamente. Salida con 5%, como sabemos, salimos en 3 veces, ¿no? Un 5%, otro 5% y otro 10% final, que comprenden ese 5 más 5 más 10, ese 20% que había comentado en la diapositiva anterior, que era nuestra inversión. Por tanto, la primera salida de ese 5% se produce en los $121,81. Otra segunda salida se produce en los 104,32 y la última salida, que como sabéis es la que estamos comentando, ese 31 de enero de 2020, se produce en 123,67 dólares, ¿vale? O sea, ya tenemos, digamos, 100% liquidez en este valor, ya hemos vendido todas las posiciones y al final se gana una rentabilidad en total, ¿no? Con esas 4 posiciones del 50,4, digamos, de la media de todo, de ese 20%, le acabamos sacando ese 50%, lo cual es una rentabilidad muy interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que entramos en 70 y pico dólares y estamos saliendo a estos precios, por tanto, muy buen trade. Y bueno, esto en el total de la cartera, ¿no? Porque al final, como he dicho, no estamos invirtiendo con el 100%, sino con un 20% de nuestra cartera. Es decir, tenemos un 20% en Roku, pero el 80% restante puede estar en liquidez o puede estar invertido también en otros valores, porque no solo estamos invirtiendo en Roku, como sabéis, ¿no? Entonces, ese 20% de inversión nos está generando a un 50% de rentabilidad, nos está generando un 50,08, ¿vale? Por tanto, ahí estamos viendo precisamente que un solo valor, es decir, solo en 20% de la inversión nos está generando un 10% en el total de la cartera. Imagínate si tú pudieras ganar un 10% anual, un 15% anual, una cosa así, ¿no? Y solo invirtiendo un 20% de tu cartera, ¿no? En ese sentido, al final es una rentabilidad muy interesante, sobre todo porque para el riesgo que estamos asumiendo, al final el 80% en teoría podría estar, ya digo, en otros valores o incluso en liquidez, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en Roku, pues nos está generando ese 10%. Por tanto, una rentabilidad muy interesante y bueno, en prácticamente en cuestión de meses, ¿no? Bueno, conclusión, empresa visionaria que aporta una gran diferenciación en el sector en el que se encuentra, es decir, está cogiendo lo que ya está inventado, que pueda ser Netflix o que ya pueda ser Apple TV y demás, y le está dando una vuelta, digamos, enfocándose en un nicho de mercado que no está siendo atendido precisamente. ¿Cuántas millones de familias tienen una tele que sí, está muy bien? Esta es una tele plana, se ve bien, ¿por qué te la vas a cambiar? ¿Para qué vas a vender esa tele que no te van a dar nada o dejarla en, no sé, en el sótano y comprarte una nueva por 1.000 euros, 1.000 dólares, 800 y pico euros o dólares para simplemente tener una Smart TV cuando realmente puedes comprarte un dispositivo, conectarlo a la tele y ya tienes una Smart TV, ¿no? Entonces, ese nicho de mercado que estaba hasta ahora desatendido, al final, pues viene Roku, está, digamos, haciendo las cosas muy bien y está, digamos, obteniendo esa cuota de mercado que al final, al haber penetrado en esa industria, pues luego se ha podido expandir lateralmente. Una vez que ya tiene esos clientes fieles, les está ofreciendo otro tipo de servicios, como si, oye, el día de mañana quieres hacerte por fin el upgrade, ¿no? Quieres por fin modernizarte y comprarte la nueva tele, es que sepas que Roku, por ejemplo, ya que te has acostumbrado a utilizar el Roku Player, por ejemplo, puedes también comprarte la Smart TV, que ya, digamos, todo el sistema funciona igual, ya no tienes que conectar este Roku, digamos, Player, porque ya lo tienes metido dentro de la Smart TV y, bueno, lo mismo con los altavoces, etcétera, etcétera. Por tanto, está empezando también a expandirse en ese mundo de la electrónica, por así decirlo, ¿no? De consumo. Por tanto, muy interesante y muy bien por Roku. Market líder de la industria, es la compañía con mayor crecimiento de entre su competencia, como venimos comentando. Facturación con aceleración consistente, cada vez lo están haciendo mejor, por tanto también estamos viendo que los fundamentales están ahí y la fase y el patrón técnico indican una gran acumulación, hay un gran movimiento por venir, ¿vale? ¿Por qué somos capaces de ver que este movimiento se iba a producir y por qué somos capaces de meter un 20% de nuestro dinero con mucha confianza? Porque al final esto es algo que nosotros podemos identificar, ya lo hemos hecho muchas veces, en muchos otros case studies lo puedes comprobar en este canal de YouTube, de muchas otras empresas, y al final es ABC, o sea, ya sabes que va a funcionar, al igual que 2 más 2 son 4, pues sabes que este tipo de fórmulas en el cual tienes una idea muy buena, fundamentales y técnicos, al final también te da resultados. Un solo valor deja un 10% de
el total de la cartera, como también veníamos comentando en la diapositiva anterior. Por tanto, muy buena operación de principio a fin, como sabéis, generación de idea hasta la salida final, muy fácil de llevar, una empresa que prácticamente no dio muchos dolores de cabeza, fácil de gestionar. Tuvimos los stop loss siempre subiéndolo, siempre avanzando bastante bien, y bueno, finalmente saltó esos stop loss finales y, lo he dicho, ¿no? Un 10%, lo cual es una rentabilidad muy interesante. ¿Cómo encontrar la siguiente Roku? Si te estás preguntando, vale, Eloy, esto está muy bien, iba a decir otra cosa, pero Roku ya ha pasado. Obviamente no pude participar en este valor. ¿Qué puedo hacer para encontrar una empresa similar a la de Roku que esté a punto de subir, pero a partir de ahora, no a toro pasado? Pues bueno, obviamente aquí la clave es descubrirlas antes de que hagan un movimiento explosivo. Eso es lo que tú te estás preguntando. Si aprendes las características que tienen este tipo de empresas, como te he comentado, ¿no? ¿Qué idea, cómo tiene que ser la idea, cómo tienen que ser los fundamentales, cómo tiene que ser el técnico? Pues obviamente, como nosotros hicimos, tú también podrás entender, digamos, cómo hacer para identificar la futura Roku, ¿no? Pues al final, si entras en visionariosbolsa.com y te registras gratis poniendo tu nombre, apellidos, email, te mandaré los 4 primeros vídeos del curso Visionarios Bolsa totalmente gratis, ¿vale? Y en ellos precisamente vas a responder a estas preguntas que te estás haciendo ahora, ¿no? Vamos a hablar qué características tienen que tener las empresas a nivel fundamental, qué características tienen que tener las empresas a nivel técnico para que puedas entender realmente qué cosas buscar en las empresas, ¿vale? Y también vamos a hablar de, obviamente, psicología de trading, vamos a hablar de también cómo diseccionar la dificultad del mercado, que en verdad no es difícil cuando empieces a entender, pero cómo diseccionar parte por parte en 6 simples fases la dificultad del mercado, de forma que puedas entender realmente cómo hacer para ganar dinero en bolsa consistentemente. Esta es la palabra clave, con consistencia, ¿vale? Así que nada, nos vemos en visionariosbolsa.com. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, que hayas aprendido un montón. Cualquier cosa que quieras preguntar en la sección de comentarios, dale a me gusta, que eso le gusta muchísimo al algoritmo de YouTube, así le llega este vídeo a muchas más personas y el canal se expande, y entonces nos motivamos y hacemos muchísimos más vídeos. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos, como digo, en visionariosbolsa.com. Un saludo.